Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por un nuevo día de vida que nos concede y por hacer este nuevo estudio que representa un pilar fundamental que viene siendo el ancla de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Estamos confiados, estamos esperando ese día glorioso respecto a su promesa de que viene a llevarse a su iglesia. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas son verdaderas y su palabra es fiel. Entonces el tema para esta oportunidad se titula El ancla de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. El ancla de nuestra fe, lo que nos mantiene firmes en nuestra fe, en nuestra convicción de que Jesucristo es el Salvador del mundo, es que murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y vamos a ver las evidencias bíblicas que tenemos aquí en su santa palabra, ¿verdad? Entonces, el texto base de esta oportunidad es el Evangelio de San Lucas 24, del 1 al 6, y como siempre, el pasaje de estudio, 1 Corintios 15, del 1 al 8, luego los versículos del 12 al 17, más otros pasajes bíblicos. Damos lectura entonces a los pasajes, texto base y pasaje de estudio. Dice de la siguiente manera. San Lucas 24, del 1 al 6. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Oiga, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Gloria a Dios. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El pasaje de estudio lo tenemos en 1 Corintios 15, del 1 al 6, y del 12 al 17 damos lectura. Y además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, la cual nos conforta, la cual nos fortalece en nuestra esperanza. Aleluya. Que Jesucristo murió y resucitó. Estoy haciendo esta grabación hoy domingo en que se conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo hay muchas religiones y todos decimos que la nuestra, en lo que nosotros creemos, es la verdadera religión que nos lleva a Dios. Pero al analizarlas, existe un detalle que las diferencia del cristianismo. Recuerde que el cristianismo se deriva de las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo vino a formar, a crear para sí, como es su palabra, un pueblo, una iglesia, un cuerpo cuya cabeza es Él. Aleluya, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, el cristianismo podemos decir entonces que fue fundado por nuestro Señor Jesucristo, porque a los que creemos en Él, a los que seguimos sus enseñanzas, nos llaman cristianos. Cristianos evangélicos, porque nuestra fe es cristocéntrica, bibliocéntrica. Nosotros los cristianos evangélicos nos adoramos ídolos. Tampoco seguimos rituales ni ceremonias judaicas del antiguo pacto. Nos basamos únicamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, las buenas nuevas, las buenas noticias que nos trajo de salvación. Aleluya. Entonces, lo que diferencia las demás religiones del cristianismo, oiga bien, es la resurrección de nuestro máximo líder, aleluya, divino líder, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Su muerte y resurrección nos dan esperanza a nosotros de que estamos en el verdadero evangelio. Aleluya. El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted se da cuenta, ningún líder fundador de otra religión que ya haya muerto
ha resucitado. Todos están ahí en la tumba. Sus almas de seguro no están en el cielo, porque si desvieron a tanta gente con sus falsas enseñanzas, los apartaron de Dios. Fueron piedra de tropiezo. Pero no han resucitado, ahí están todavía. Ahí están todos. Investigue, métase a Google, ahí va a encontrar quiénes son los líderes fundadores que siguen ahí en su tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo, como dice su Santa Biblia, lo cual vamos a leer, murió. Pero también, aleluya, resucitó. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, si los demás líderes de las otras religiones no han resucitado, no han podido prometer vida eterna, porque tampoco ellos la tienen, entonces sus enseñanzas y sus promesas son falsas. Pobrecito los seguidores de ellos, porque donde están ellos van a ir a parar también sus seguidores, ¿verdad? Entonces, donde está Jesús, van a ir a parar todos los que le seguimos. Y como dice en San Juan, que también lo vamos a leer, porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Aleluya. Esa es nuestra esperanza. Entonces, nuestra fe cristiana se fundamenta en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, que son sus enseñanzas, ¿verdad? Las cuales han sido creídas y registradas por los que le escucharon, por los que le siguieron cuando él anduvo aquí en las tierras de Israel, allá en Judea, sus apóstoles y discípulos. Ahí tenemos los evangelios. Está San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Están las epístolas de San Pablo, aleluya. Las cartas o epístolas de San Pedro. Están las epístolas de San Juan también, ¿verdad? Usted puede muy bien, amigo, informarse del cristianismo, del evangelio, quién es Jesús, qué hizo Jesús y dónde está Jesús, y venir a él. Ahora que hay tiempo, como dice Isaías 55, buscarle mientras está cercano, buscarle mientras pueda ser hallado. Tenemos que buscar a Jesús si no queremos ir al infierno. Si no queremos ir al lago de fuego, busquemos a Jesucristo, aceptémoslo como nuestro Señor y Salvador y esperemos en Él, porque hay esperanzas. Él resucitó conforme estaba también escrito en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, que son los libros del Antiguo Testamento, los que fundamentan el judaísmo. Ahí se menciona la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Lea el Salmo 16. Mire, no verás, no dejarás que tu santo, dice, ¿verdad? Vea corrupción. Ahí usted puede leer, informarse, para estar seguro del camino que usted sigue. Tenemos también que reconocer que los apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesucristo anunciaron el Evangelio de nuestro Señor, dieron a conocer a Jesucristo y sus enseñanzas, a pesar de que corría riesgo su vida. Muchos murieron, como aún hoy en día. Muchos hermanos predicadores del Evangelio de Jesucristo los han matado allá en el oriente del mundo, del planeta, ¿verdad? Allá. Los otros religiosos que se oponen a Jesús, que se oponen a las enseñanzas del Evangelio, miren, han matado a nuestros hermanos pastores, misioneros, pero creyendo que hacen un mal, han hecho un gran bien. A ellos primeramente porque están en la gloria con Dios. Ya están libres de penas terrenales.
Y la sangre de ellos, la fe de ellos, es semilla que germina. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han preferido morir que negar a Jesús. Porque sabemos muy bien quién es Jesucristo y qué vamos a recibir de Él. Aleluya. En la eternidad, donde no se acaba la vida. Allá están las promesas verdaderas. Allá está la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Y por qué creemos eso? Porque Jesús resucitó. Mire, la obra redentora del Señor Jesús fue aprobada por el Padre al resucitarlo. Él pudo tomar su vida nuevamente, resucitar, pero esperó que el Padre lo levantara, porque el Padre tenía que aprobar, aleluya, su obra redentora a nuestro favor. Por eso él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? El texto base que tenemos, más otros pasajes bíblicos para fundamentarnos más, a recordar, para darle nueva fuerza a nuestras esperanzas en las promesas del Señor Jesús. Lo que esperamos ahorita es su promesa que hizo. Vendré otra vez, dijo, yo os tomaré a mí mismo. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los suyos, aleluya. La boda del Cordero, eso estamos esperando como iglesia, gloria a Dios. Bendito sea el Señor por los que ya están con Él, por las almas que ya fueron redimidas y están gozando de la eternidad ahorita. Bendito sea el Señor por los nuestros que fueron redimidos ya. Nos queda esperar a nosotros que estamos en esta vida todavía. Esperar con firmeza de fe, sin movernos, como dice el pasaje que vamos a leer en 1 Corintios 15, del 1 al 8 primeramente. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Nos mantenemos en la fe, nos mantenemos creyendo en la palabra de Dios, en las predicaciones, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Como dijera el apóstol Pedro, ahí en San Juan, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si nosotros creemos y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Eso es lo primero que nosotros sabemos y creemos, que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se encarnó en el vientre virginal de María. Como Dios, Él ya existía. Yo soy el alfa y omega, dijo, yo soy el principio y el fin. Antes de Jesús no estaba María. Como Dios, Él ya existía. En el vientre virginal de la Virgen se formó el cuerpo de mi Dios, del Verbo. Y su nombre es Jesús, que quiere decir Salvador. Entonces, la Virgen María, la bendita Virgen María, no es madre de Dios, es madre de Jesús, no de Cristo. Aleluya. Entonces, nosotros lo creemos así porque así dice la Biblia. La Virgen concebirá, dijo, ¿verdad? También que dijo allá en Génesis, la simiente de la mujer, dijo, ¿verdad? Entonces ahí no hay intervención de hombres, solamente la mujer que prestó su vientre a Dios. Mire, qué lindo, qué misión más hermosa la de la Virgen María. Entonces, esa es nuestra fe, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Ese es el Evangelio. ¿Y qué dice, qué sigue diciendo Pedro en San Juan 6? Que solamente Él tiene ¿qué? Palabras de vida eterna, mensajes de vida eterna, el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que somos pecadores,
pero que Él es el Redentor nuestro, el que viene a salvarnos, el que vino a rescatarnos. Aleluya. Eso lo creemos nosotros, porque hemos sido enseñados a través de la palabra de Dios, como estamos leyendo aquí en 1 Corintios 15. Por eso dice en el versículo 2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si nos mantenemos creyendo, si nos mantenemos en esa fe de Jesús, vamos a ser salvos. No hay que desviarnos, no hay que apartarnos, al contrario, mantenernos firmes en lo que hemos creído. Él prometió venir y viene porque Él está vivo. Aleluya. Él no está en la tumba. Allá leímos en Lucas 24. Los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis? Aleluya. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Lucas 24:5. Usted lo puede leer ahí, lo acabamos de leer. Los ángeles mismos le dijeron a las Marías que andaban buscando ahí, ¿verdad? A Salomé. Lea los evangelios, ahí usted se va a encontrar quiénes eran. Llegaron las mujeres a ungir el cuerpo del Señor Jesús el domingo, el primer día de la semana, dice, ¿va? Después que pasó el reposo, el Shabbat. Ya fueron a la tumba bien tempranito, fueron. Y la sorpresa fue que vieron, aleluya, a dos varones vestidos de resplandecientes ropajes, ¿verdad? Ángeles, ángeles. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿A quién buscaban ellas? A Jesús. Ellas vieron que él murió en la cruz del Calvario. Ahí fue crucificado. Vieron que José de Matea y Nicodemo lo sepultaron en la tumba, en la roca. Ahí está todavía el lugar. La tumba del jardín se llama, ¿verdad? Y ahí se miran todas las evidencias, todos los detalles que el Evangelio de San Juan anuncia, que ese es el lugar. Ahí está la fuente del viñedo que había, era como decimos, vega, ¿verdad? Pues ellas vieron que ahí lo pusieron. Nicodemo y José de Arimatea, ahí lo pusieron. Y ahí fueron ellas tempranito. Y la sorpresa fue que ya no está él ahí. Ya no está el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque ha resucitado, aleluya. No está aquí, dice, mas ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor se los había dicho que era necesario que él muriera en manos de los impíos, pero que el tercer día él iba a resucitar. Aleluya. Y mire, lo cumplió. Aleluya. ¿Por qué? Porque él es Dios. Es el verbo divino. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya. Y aquel verbo se hizo carne, dice el versículo 14. Así es que no hay dónde perdernos. Gloria a Dios. El evangelio es la verdadera religión, la que nos liga, la que nos une nuevamente con Dios el Padre. Aleluya. Por Jesucristo. Él es el único medio. Él es el único intercesor entre Dios y la humanidad, nosotros. Si retenemos esas enseñanzas, esa fe, si nos mantenemos firmes esperando a Jesús en sus promesas, somos salvos, dice. Si no creímos en vano. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice el apóstol Pablo que él recibió el glorioso evangelio. Oiga bien, y la revelación de Jesucristo del mismo Señor Jesús. Cuando él era enemigo de la iglesia, enemigo de Jesús. Fíjese usted, Pablo iba detrás, ahí se llamaba Saulo, iba detrás de la iglesia buscando a los cristianos para meterlos presos o matarlos. El asunto era que Pablo era enemigo de la iglesia. Cuando iba a Damasco, dice contento con la autorización que le dieron los fariseos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes del templo. Que fuera a buscar, a sacar a los cristianos de donde estuvieran escondidos. Mire, allá iba Pablo contento. Cuando en el camino a Damasco, dice, una voz
salió de una luz resplandeciente del cielo, aleluya. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí Saulo reconoció que quien le hablaba era el Todopoderoso, el Dios de los cristianos, el Señor de los cristianos, aleluya. ¿Quién eres, Señor? Le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues, aleluya. Bendito sea el Señor, porque tuvo misericordia el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que escribió las epístolas desde Romanos. Usted puede darse la grande leyendo Romanos 1 y 2 de Corintios, aleluya, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo. Usted puede leer Romanos, solo leyendo Romanos es una gran bendición. Ahí se resumen todas las epístolas del apóstol Pablo, ¿ves? Entonces aquí dice él, que él dice, nos ha enseñado lo que así mismo él recibió. Que Cristo fue muerto, oiga, Jesús murió, lo mataron por nuestros pecados. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a entregar su vida por nosotros. Mire, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, dice. Mire, todo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Usted puede leer primero el Nuevo Testamento o puede leer primero el Antiguo Testamento. Ambas partes van a hablar de Jesús, aunque en el Antiguo Testamento no estaba revelado quién era. En Proverbios se deja ver, Proverbios 30, dice, hace una mención así mera superficial y pregunta, ¿quién es el nombre de su hijo? Dice, el Hijo de Dios. Ahí usted puede leer, pero hasta ahí, ¿verdad? Queriendo detallar quién es Dios y luego el nombre de su hijo. Usted puede leer ahí. Entonces, el apóstol Pablo recibió el evangelio directamente de nuestro Señor Jesús y todo como él era, oiga bien, el apóstol Pablo era rabino. Dice que estudió a los pies de Gamaliel, el gran rabino Gamaliel. Él sabía muy bien el judaísmo. Fariseo de fariseos, dice, ¿va? Mire, él sabía muy bien lo que decía el Antiguo Testamento. Y cuando viene el Señor Jesús y le revela el Nuevo Testamento, el Evangelio, cayó rendido. Aleluya, cayó rendido. Y fue fiel, fiel hasta la muerte, como dice en 2 Timoteo 4. Entonces dice 4, y que fue sepultado. Jesús murió conforme a las Escrituras. Estaba escrito que él tenía que morir. Él debía morir. Isaías 53 dice claramente varón de dolores. Ahí dice claramente, ¿verdad? Salmo 22 también. Usted puede leer. Conforme a las Escrituras fue todo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Oyó? Al tercer día. No ponga más días. ¿Y cuál es el tercer día? El primer día de la semana, dice. ¿Y cuál es nuestro primer día de la semana? Domingo. Hoy tienen nombre los días. En la antigüedad no tenían nombre. Eso decía el primer día, segundo día, ¿me entiende? Shabbat decía. Después del Shabbat, ¿ah? Primer día de la semana. Ahí está. Entonces, tenemos que pensar en forma cultural hebrea, ¿verdad? Entonces dice 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Salmo 16, usted puede leer ahí. Y que apareció, oiga, ya resucitado. Se manifestó en carne, visible. Y que apareció en cuerpo. Mire, en una naturaleza que usted y yo no podemos explicarla.
Solo dice que fue glorificado. Un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes materiales. Traspasaba el Señor las paredes, traspasaba las puertas cerradas. El Señor, aleluya. Y la promesa es que nosotros, al resucitar, aleluya, o los que estén vivos, al venir Él por su iglesia, seremos transformados, dice, de igual manera. Aleluya. Mire, qué glorioso el Evangelio, es que es precioso. Usted debe leer la Biblia, lea su Biblia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, cuantas veces quiera y pueda. En un año se lee toda la Biblia, en un año, fíjese usted. Entonces que usted se decida a hacerlo y se va a dar la grande, va a fortalecer su fe, su esperanza, aleluya, que no hay nada perdido. Y que apareció a Cefas, dice. ¿Quién es Cefas? Pedro. Simón Pedro es Cefas. Y después a los 12. ¿A quién se les apareció? A todos los apóstoles, mire. Y si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que también a las mujeres, ¿verdad? Las que llegaron allá, aquí en Lucas. De por sí las mujeres fueron las primeras en ir a la tumba. Aleluya, madrugaron para ir a buscar al Señor Jesús. Después fue Pedro y Juan. Usted puede leer ahí en los evangelios. Entonces dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después, dice, apareció a más de 500 hermanos juntos. Estaba el grupo reunido. Oiga, ¿quién los reunió? Pues no sabemos, ¿verdad? Pues estaban juntos todos los 500, dice. De seguro los apóstoles, ¿verdad? Al regresar a Galilea, porque allá fue el encuentro, en Galilea, no en Jerusalén. Se fueron a Galilea. Reunieron quizá todos. Recuerde que muchos galileos siguieron a Jesús. Las mujeres eran de Galilea, los apóstoles, discípulos. Juntos, dice. ¿Cuántos? 500. Oiga, 500. De los cuales, dice, muchos viven aún. En el tiempo que el apóstol Pablo se convirtió al Señor Jesús, habían testigos de haber visto al Señor Jesús resucitado. Mire, aleluya. Qué base la que nos dejaron los apóstoles del Señor. Sus propias experiencias, ¿verdad? Y otros son muertos, dice, de los 500, aún apóstoles quizá habían fallecido algunos. Recuerde que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Esteban, discípulo del Señor, de seguro, porque estaba con los 12 apóstoles. Luego fue Jacobo, el hermano de Juan, lo degolló Herodes, ¿verdad? Murieron, muchos murieron. Después dice, versículo 7, apareció a Jacobo. ¿Qué es Jacobo? Recuerde que Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, en su familia, su madre, la Virgen María. Decimos Virgen aún para distinguirla, distintivo, distinguirla de las otras Marías. Había muchas Marías en el grupo discipulario del Señor Jesús, pero su madre, la Virgen María. No es que siempre haya sido virgen, se mantuvo virgen, no, ella tuvo más hijos. Recuerde que para las mujeres judías, la mayor bendición de Dios era tener hijos. La esterilidad de la mujer judía era símbolo de vergüenza, de afrenta. Entonces, la Virgen tuvo más hijos con su esposo, porque ella fue casada con José, José el carpintero, José el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la genealogía, José como se creía, dice, ¿ah? Que Jesús era su hijo, como se creía, sí, porque ya con la verdad descubierta, él no se sigue creyendo que Jesús era el papá
que José, el carpintero, era el papá de Jesús. No, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Padre Celestial. Aleluya. Y María es la madre de Jesús en su parte humana, no divina. Porque Dios, oiga bien, dice que Él es el principio. Él es el principio. Nadie antes de Él. Él es el principio. Aleluya. Usted tiene que leer la Biblia. Bueno, dice entonces aquí, se le apareció a Jacobo, hermano del Señor Jesús. Si usted lee Gálatas, Corintios, la epístola de Juan, ahí va a saber quién es este Jacobo. Oiga, recuerde que sus hermanos no creían en él. Jacobo, Judas, Simón, ahí están los nombres de ellos en San Marcos 6:3. Usted puede leer los nombres de los hermanos del Señor Jesús. Jacobo era el hermano del Señor Jesús. Después de Jesús, Jacobo seguía, segundo de los hijos de María, el primer hijo de José y de María. Entonces, le apareció Jacobo. Después dice a todos los apóstoles, otra vez a todos los apóstoles, porque dice en el 5 dice que primero a Cefas y después a los 12, dice. Y aquí en el 7 dice que se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero, dice el 8, el postrero de todos, como a un abortivo. ¿Quién es un abortivo? Un no nacido, ¿eh? Un muerto ya muerto, Pablo. Recuerda que perseguía a la iglesia. Bendita la gracia y misericordia de Dios, aleluya. Como un abortivo, dice, me apareció a mí. Qué gracia más grande era el Señor, ¿verdad? Se le apareció a Pablo también. Instrumento escogido me es este, dijo, aleluya. 12, oye el 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, porque él estaba muerto, Jesús murió en la cruz. Fue sepultado porque estaba muerto. No es que se haya desmayado, él murió. Humanamente, en su humanidad él murió. No como Dios, como humano murió. Porque Dios no puede morir. Es eterno. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Le está reclamando ahí a la audiencia de Corintios, ¿va? Porque recuerde que las falsas religiones siempre han existido. Aún los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cómo dicen algunos que no hay resurrección? Dice. Porque si no hay resurrección de muertos, dice, Cristo tampoco resucitó. Mire, contundente. ¿Y quién va a negar la resurrección de Jesucristo? Si es, hay testigos, aleluya. Ahí está la tumba vacía, en Israel, en Belén, en Jerusalén, quiero decir. Ahí está la tumba vacía. No está aquí, dice, porque él ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos con pecados. Todavía nos enfrentamos al juicio de Dios por nuestras maldades. Pero déjeme decirle que la obra redentora de Jesús fue aprobada por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo una vida de santidad, una vida de obediencia a Dios. Él vino a cumplir la misión que le encomendó el Padre, redimirnos, rescatarnos. Entonces su vida de santidad, su vida de obediencia a la ley divina, eso le complació al Padre. Y su muerte sacrificial, como Cordero de Dios, fue llevado al matadero. No abrió su boca. Fíjese usted que ni Pilato ni Herodes hallaron culpa en él cuando lo examinaron. Usted puede leer ahí en los evangelios que ni Pilato ni Herodes cuando lo investigaron hallaron culpa en él y lo dijeron que no hayan culpa en él para castigarlo de muerte.
Entonces, el Señor Jesús fue aprobado en su misión redentora. Somos redimidos por su sangre, aleluya. Somos salvos por su gracia divina, por nuestra fe en Jesucristo. El Padre nos da la salvación y la vida eterna. Por eso dice San Mateo 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, San Juan 3:16. 17 dice, porque no mandó al Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en San Juan 8, el Señor dice contundentemente, porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan 14:19. Hermano y amigo, venga Jesús. Es el único camino para llegar a Dios. No hay otra manera. La resurrección de Jesucristo nos da la esperanza de la vida eterna. Nos da la esperanza de que es Dios. Y como Dios, nada hay imposible para él. Que el Señor le bendiga y seguiremos, primero Dios, con estos estudios de la Biblia. Y en este día tenemos la resurrección del Señor Jesús, es el ancla de nuestra fe. El ancla de todo cristiano es que Jesús vive. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones para ustedes. Amén.